Hola, soy Liliana Urrego y hoy les voy a hablar acerca de la cartilla de proyectos sociales. Aprenderás a construir tu proyecto a través de una estrategia muy práctica en la que vas a ver cada paso de la construcción de un proyecto social y vas a poder ver un ejemplo a lo largo de toda la cartilla para que sepas cómo desarrollar cada una de las etapas de tu proyecto social ambiental. Recordemos que un proyecto social es todo desarrollo, toda idea que quieras hacer en tu comunidad para el bienestar de tu comunidad, ya sea que radique de una necesidad o de una problemática que hayas identificado. Debemos tener en cuenta que los proyectos sociales se diferencian de los planes, programas, porque cada uno de ellos indica un nivel de precisión diferente. Veamos un poco acerca de estas diferencias. Los planes son de carácter global, en ellos se expresan todos los lineamientos políticos fundamentales, prioridades, recursos, estrategias para el desarrollo de un sector, ya sea a nivel económico, social, ambiental, cultural. En el caso de los programas ya hacen referencia a un conjunto organizado, coherente de actividades y servicios expresados en un conjunto de proyectos relacionados entre sí con su similar naturaleza. Pero por su parte todos los proyectos ya son de mayor grado de definición. Entonces aquí es donde vamos a prestar mucha atención. Primero, es todo un conjunto de ideas y de acciones que se emprenden de manera ordenada y articulada, en la que van a participar diferentes actores de tu comunidad, organizaciones, instituciones, líderes. Después vas a encontrar toda una serie de recursos que vas a utilizar para generar y desarrollar esa idea. ¿Para qué? Para lograr unos objetivos que tienen que ver con la satisfacción de una necesidad o de una problemática que tú encontraste en tu comunidad. Y todo esto va a estar localizado y va a tener un tiempo de duración. Y al final tú vas a tener la oportunidad de hacer un monitoreo, es decir, vas a medir el proceso y los resultados de tu proyecto y vas a evaluar al final si se lograron o no los resultados y en qué medida se puede mejorar ese proyecto. Ahora miremos un poco cuáles son los diferentes tipos de proyecto social que tú puedes encontrar. En primer lugar, puedes hacerlo desde tu localidad o según su alcance. Pueden haber proyectos sociales que hagas de manera o en la localidad urbana, ya sea en el barrio, la comuna, el corregimiento o el municipio, y también puede haber de tipo rural, es decir que estás enfocándolo en tu vereda o en municipio o también en un corregimiento. También hay proyectos sociales según su enfoque. Para este caso en el que estamos tratando todo el tema ambiental, pues uno de esos proyectos puede ser de tipo ambiental, pero también vemos económicos, educativos, de salud, cultural, deportivos, de bienestar social. Ahora, para construir todo el proyecto social debemos tener en cuenta una serie de etapas. La primera etapa y una de las más importantes es identificar y reunir a los actores que están participando de tu proyecto. ¿Qué quiere decir actores? Todas esas personas o organizaciones que tienen que ver con la necesidad o la problemática que tú identificaste y en la que se va a enfocar tu proyecto social. Hay diferentes tipos de actores. Hay comunidad en general en la que puedes incluir los vecinos, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores. Tenemos también los líderes en los que están las juntas de acción comunal, los líderes asociados a todas las acciones comunitarias, docentes del sector o líderes naturales como le llamamos algunas veces. Vas a encontrar otro tipo de actores como las entidades públicas y privadas que intervienen en tu territorio. Entonces ahí tienes que identificar qué centros educativos, ONG, fundaciones, empresas que estén directamente relacionadas con la problemática o que consideres que pueden aportar a tu proyecto. Y hay otro tipo de actores como las iglesias, los voluntarios, entre otros. Todos estos actores tienen que identificarse con mucha precisión, que estén relacionados con el proyecto y que realmente deseen estar en ese proyecto para que se cumplan los objetivos del mismo. Es muy importante que después de haber reunido a todos tus actores, conjuntamente hagan un diagnóstico de la situación que quieren trabajar.
Entonces, ¿de qué se trata ese análisis? Es muy sencillo. Lo primero que vas a hacer es desplazarte al lugar donde se encuentra tu problemática, observar lo que está sucediendo allí, intercambiar las percepciones o los puntos de vista de cada uno de los actores respecto a tu problemática o necesidad. Después, de manera oral o escrita, con los participantes pueden escribir cuáles son las problemáticas que ustedes identifican. Van a empezar a focalizar la problemática que están identificando. En la socialización, que sería como otro aspecto de este proceso analítico, ustedes deberán intercambiar esas ideas y para definir al final una sola problemática. ¿De qué se trata este ejercicio de análisis o de diagnóstico analítico? Que deben focalizar la acción social de la que quieren identificar, la que quieren trabajar, deben localizarla espacialmente. Es muy importante que ustedes sepan dónde se presenta, que todos conozcan el lugar que van a impactar, y también va a permitir que ustedes movilicen esos esfuerzos, los actores, para poner en marcha todos los conocimientos, la voluntad, los intereses y los recursos a favor del proyecto. Y por último, van a priorizar y a identificar los aspectos más importantes y las ideas de solución para eso. Ejemplos de cómo definir una problemática, y en este caso acá hay un ejemplo muy claro que se desarrolla a lo largo de toda la cartilla, y es un proyecto social urbano relacionado con la disposición adecuada de los residuos sólidos en uno de los barrios de Cali. Entonces ustedes, a lo largo de ese ejercicio real y práctico, ustedes van a poder entender y van a poder expresar mejor sus ideas y desarrollar mejor las actividades que se plantean en la cartilla en cada una de las fases de un proyecto social ambiental. Entonces, una vez ustedes han definido esa problemática, van a conversar un poco acerca de la misma, ¿sí? Para definir y acotar muy bien eso. ¿Cómo pueden saber ustedes que una problemática está bien definida? La problemática está bien definida si responden a las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es el problema que podemos cambiar? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros y qué realmente podemos cambiar los actores que están involucrados en el proyecto? ¿Dónde se localiza el problema? ¿Sí? ¿En una vereda, en un lugar, es el río, en la esquina, es un bosque? ¿Sí? ¿Qué con nuestros conocimientos y recursos podemos resolver ese problema realmente? ¿Tenemos lo suficiente para hacerlo o hasta qué medida lo podemos lograr? Ahora, cuando hemos resuelto esas preguntas, vamos a poder entender si hemos acotado o delimitado de la mejor manera nuestro problema. La cartilla a continuación les va a presentar un poco sobre un ejemplo acerca de qué es un problema bien definido y qué es un problema no tan bien definido, y ahí van a poder entender que cuando delimitamos estamos entendiendo, focalizando el problema, diciendo dónde va a estar el problema localizado y qué es lo que queremos hacer. Siempre una problemática debe entenderse como lo que vamos a resolver. Muy bien, después de haberlo realizado, la tercera fase de este proceso de construcción del proyecto social es definir la problemática y identificar las causas y los efectos de la misma. Para ello, le pedimos aquí en la cartilla que realicen el árbol de problemas. ¿Qué es un árbol de problemas? Es una ramificación en la que vamos a definir, una vez hayamos ubicado nuestra problemática, que fue lo que hicimos en la actividad anterior, ir delimitando cuáles son sus causas y las subcausas de esas causas, y después vamos a identificar cuál es el efecto de cada una de esas causas, o sea, la consecuencia que trae cada una de esas causas. Esto es un ejercicio muy práctico que les va a permitir a ustedes avanzar en la construcción de su proyecto social. También van a encontrar un ejemplo de la problemática que trabajamos de la separación de residuos sólidos aquí en Cali, en uno de los barrios, una problemática muy especial que tenemos aquí sobre el uso inadecuado, la disposición inadecuada de los residuos sólidos, y ahí van a encontrar cómo en la práctica se desarrolla ese árbol de problemas. Es muy importante que ustedes tengan presente que a lo largo de este ejercicio de pronto les van a generar nuevas inquietudes, van a tener que ajustar, acotar nuevamente ese problema identificado, y la metodología del árbol de problemas les va a facilitar eso, así que no se preocupen, si deben hacer ajustes, realicen. Muy bien,
Hasta este momento han dado grandes pasos en la construcción del proyecto. Colectivamente han determinado el foco, la realidad social que quieren cambiar. Ahora vamos a trabajar en los objetivos, en el objetivo central y en los objetivos específicos que queremos lograr en nuestro proyecto social. Y para eso van a basarse en el árbol de problemas que ya realizaron y lo van a transformar en un árbol de objetivos. Lo que era un problema central lo vamos a convertir en un objetivo. Lo que eran unas causas los vamos a convertir en unos medios y lo que eran unos efectos lo vamos a convertir en unos fines. Eso es algo muy importante y ahí vamos a entender a dónde queremos llegar con nuestro proyecto social. También van a encontrar el ejemplo. Aquí es muy importante que esos efectos, que esos fines sean muy prácticos, muy sencillos, muy básicos, sin perder el rigor de su proyecto. O sea, eso no quiere decir que el hecho de que ustedes delimiten les va a quedar pequeño o no va a ser tan grande como esperaban. Lo importante es que lo van a poder lograr, eso es lo más importante. Muy bien, ya tenemos entonces los objetivos y los fines que queremos lograr con nuestro proyecto social ambiental. Ahora vamos a trabajar un poco acerca de a quiénes vamos a impactar con nuestro proyecto. En este caso estamos hablando de los beneficiarios de nuestro proyecto. Y hay dos tipos de beneficiarios, unos que son directos y otros que son indirectos. Aquí les vamos a pedir en nuestra cartilla que realicen la lista de los beneficiarios de tu proyecto y los clasifiques en esos dos momentos, directos e indirectos. ¿Y qué significa un beneficiario directo? Que son todos aquellos que se benefician o que participan directamente del proyecto. Es decir, si su proyecto incluye siembra de árboles, todas las personas que participan de la siembra de árboles. Y quienes son indirectos es el resto de la comunidad que después de haber solucionado esa problemática van a ver los resultados. No están participando directamente, pero se van a beneficiar de los efectos del proyecto. Así que esa es la manera como ustedes pueden definir sus beneficiarios. A continuación vamos a hacer todo lo que es la definición de los productos y de los resultados de nuestro proyecto. A eso le vamos a llamar la estrategia. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? ¿Y cómo vamos a impactar a esos beneficiarios? Los indicadores, en este caso, toda la estrategia va a incluir dos momentos muy importantes, que es definir las actividades, las tareas de esas actividades, los productos y los indicadores. En este momento de la cartilla ustedes van a poder observar unos conceptos muy importantes para entender qué es eso de indicadores y para entender qué es una línea base, que es la manera como vas a medir los resultados de tu proyecto. Tienen tanta importancia estos elementos como las metas que ustedes se han descrito o que han definido en su proyecto. ¿Por qué? Porque es la manera como vas a poder medir, vas a poder evidenciar los logros que alcanzaste con tu proyecto. Muy bien, entonces va a ser un pequeño apartado para que expliquemos esos dos conceptos. Los indicadores tienen tanta importancia, permiten realizar toda la evaluación adecuada de tu proyecto teniendo en cuenta los objetivos y las realizaciones concretas. Ahí es donde vas a poder contrastar si cumpliste o no lo que te propusiste. Esos indicadores van a evidenciar ese logro, son unidades de medida específicas que ustedes pueden verificar a través de diferentes medios, ¿sí? Como encuestas, observaciones, fichas, ¿sí? Tienen unas técnicas para poderlos medir. ¿Qué es importante los indicadores? Sí, hay unas pequeñas pistas para entender la importancia y para entender cómo se utilizan esos indicadores. Entonces, en primer lugar, no emplees un indicador para varios objetivos. Cada meta, cada objetivo debe tener su indicador. Segundo, estos indicadores permiten corroborar, comparar y verificar esa realidad que usted transformó. Si usted no los ha definido muy bien en su proyecto, pues solamente va a quedar hacia la observación, no va a poder comprobarlos a través de un instrumento que le permita decir, mira, yo hice estos cambios. Y hay algunos que no se pueden medir solo con la observación, entonces por eso debes definirlos cómo vas a hacer también esa parte de la medición de tu proyecto. Existen varios tipos de indicadores. En la cartilla te nombramos solo 4.
Los indicadores de impacto, que son los que miden los logros a largo plazo y las contribuciones de ese proyecto a un objetivo macro de tu departamento o de tu municipio. Los indicadores de efecto, que ya son de mediano plazo y indican cuál es el aporte social de tu proyecto a un objetivo de una región específica. Los indicadores de resultado están relacionados específicamente con los logros de corto plazo de tu proyecto, o sea, lo que realmente contribuyó el proyecto social en tu comunidad, las necesidades definidas específicamente, no nada macro, nada que tenga que ver con macroproyectos o con temas de desarrollo. Y los indicadores de proceso o de producto son los que miden esos alcances de los resultados tangibles o más tangibles, como cosas que puedas palpar, ¿sí? Productos específicos de tu proyecto. Esos son 4 tipos de indicadores que están relacionados o más relacionados con los proyectos sociales. Pero yo te sugeriría que usaras los 2 últimos, los de resultado y los de proceso, si tú vas a hacer un proyecto pequeño en tu comunidad. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer para definir un indicador? ¿Sí? Eso debe ser algo muy difícil, te lo estarás preguntando, pero en la cartilla te damos una estrategia sencilla para llegar a tu indicador. Y ahí vas a encontrar una pirámide al revés que te va a permitir ir desarrollando el indicador. Lo primero que vas a hacer es entender cuál es la situación esperada, ¿sí? Ahí vas a encontrar un ejemplo. Luego vas a ir definiendo cuáles son los diferentes aspectos concretos que definen esa situación que tú quieres cambiar. Seguidamente lo que vas a hacer es definir cuáles son los aspectos concretos que tú observas, ¿sí? Por ejemplo, material reutilizable que no es aprovechado porque se lleva al relleno sanitario. Y luego al final tú vas a indicar cuál es la señal que te va a permitir identificar o indicar que ese aspecto de la situación existe. Ese es el indicador. Para el caso del ejemplo de nuestra cartilla, un indicador de este ejemplo es: una vez realizado el aforo, se identifica que el 50% del material reutilizable es vendido para su aprovechamiento o reutilización. Ahí yo puedo medir. ¿Cómo puedo medir ese 50%? Previamente he cuantificado, he contado, he pesado, he aforado esos residuos sólidos aprovechables, y después de mi proyecto o en la mitad de mi proyecto puedo volver a hacer ese ejercicio y ahí voy a ver si estoy cumpliendo con ese 50%, porque ya tengo una base, ya tengo una información inicial. Eso es lo que es un indicador y una breve descripción de cómo se puede medir. Ahora bien, ya hemos definido eso, pero les he contado un poco acerca de una manera de medir los indicadores, y para eso debemos tener en cuenta otro concepto que se llama línea base. La línea base es un ejercicio de exploración inicial donde tú vas a ver reflejado cómo encuentras la situación. ¿Pero cuál situación? Pues en cuanto a los comportamientos de tu comunidad que se relacionan con la problemática, puede ser también que midas la contaminación del río, si ese es el tema que tú estás trabajando. Para nuestro caso es medir la cantidad de basura que se está generando, medir cómo la gente separa los residuos sólidos, si lo hace de una manera adecuada o inadecuada, cuántas veces llevan los residuos sólidos a las unidades de almacenamiento de residuos, y con qué frecuencia lo hace y de qué manera lo hace, ¿sí? Esa es una manera de medir. Entonces, las funciones de una línea base es describir de manera precisa la situación inicial que tú estás viendo. Ejemplos de línea base son fichas de observación, encuestas a participantes u otra que te permiten ver cómo iniciaste tu proceso. Ojo, aquí puedes hacer esta matriz, puedes realizar la actividad a continuación que te va a permitir poder entender un poco más de qué se trata esto. En esta estrategia van a hacer una matriz, ¿sí? La matriz va a poder entender a partir del objetivo específico que ya lo hiciste en tu árbol de objetivos. Vas a definir actividades generales para cada uno de estos objetivos, y cada una de estas actividades va a tener un detalle de actividad o una tarea específica, ¿sí? Y así puedes entender qué debes hacer para lograr ese objetivo. Y una vez tengas esto, vas a tener que identificar qué actores van a realizar cada una de esas tareas. Si no lo defines, es muy difícil
que lo pueda lograr una sola persona. Todos tienen que interactuar, pero no todos en todas las tareas. De acuerdo a su experticia, a su tiempo y a lo que puedan hacer, ellos van a empezar a participar. De cada una de esas tareas van a salir productos. Por ejemplo, talleres, o en el caso de nuestro ejemplo, un diseño arquitectónico, van a tener que hacer cotizaciones porque van a arreglar las unidades de almacenamiento, entre otras cosas, ¿sí? Y después de definir esos productos vas a encontrar la unidad de medida y los indicadores que ya anteriormente les expliqué cómo generarlos. En la cartilla les van a explicar toda esa parte con un ejemplo muy claro. ¿Qué debo tener en cuenta para ejecutar mi proyecto? En esto vas a encontrar lo que son los insumos y lo que es un presupuesto. Y debes apoyarte de todos los actores que participen en tu proyecto. Los insumos hay de varios tipos, financieros, técnicos y administrativos. Entonces debes definirlo para saber qué necesitas para poderlo lograr. Posteriormente te vamos a pedir que hagas un presupuesto. El presupuesto se compone de las actividades y tareas de tu proyecto. Es un paso importante porque permites concretar la viabilidad de los mismos. Ahí también podrás decir, uy, hay una cosa que no tenemos el recurso, y pueden transformar esa actividad sin eliminarla del todo, pueden transformarla de manera que la puedan lograr. Tienes que preguntarle a los actores de tu proyecto qué aportes van a realizar, de qué forma van a hacer, si son en especie o monetarios, quién va a administrar esos recursos para el cumplimiento de los acuerdos. El presupuesto se compone de varios rubros, del costo de personal, de los viáticos, de los locales, de las materias y equipos o materiales y equipos, de los gastos de funcionamiento y de beneficios como bonificaciones. No todos los proyectos sociales deben tener esto, puede ser solo una cosa, todo depende de las proporciones del que tú manejes. En ese momento de la cartilla te vamos a pedir que realices el presupuesto y ahí vas a encontrar un modelo de cómo hacerlo. Es importante que entiendas que cada actividad que ya hiciste en la matriz anterior te va a permitir entender cuáles son los rubros del proyecto que debes cuantificar. Es importante que hagas tanto lo que es en especie, o sea, lo que la gente aporta sin dar el dinero, y lo que se aporta en dinero si es un aportante específico que lo va a hacer. Todo lo deben cuantificar porque así puedes saber cuánto cuesta en totalidad el proyecto que vas a realizar. En la planilla que encuentras el ejemplo vas a verlo más claramente. Muy bien, la siguiente fase del proyecto es hacer un cronograma y ahí vas a delimitar las fechas y el tiempo de duración de tu proyecto. Es muy importante que te preguntes cuánto tiempo va a durar tu proyecto, de qué tiempo disponen las personas que participan en el proyecto, cuál es la tarea que más tiempo va a ocupar en tu proyecto, y en esa medida vas a encontrar una forma muy sencilla de hacerlo y vas a entender cómo organizar las actividades de tu proyecto. Todas estas actividades, tanto la matriz como el presupuesto como el cronograma, puedes ir haciéndolo en el mismo orden por actividades, o sea que cada fase del proyecto va a alimentar la siguiente. Ahora llega un momento muy importante del proyecto y es donde te explicamos cómo monitorear o evaluar el mismo, ¿sí? Los objetivos de monitorear un proyecto es que te permite ratificar que la estrategia, entendida como la matriz que hicimos anteriormente, está bien definida y te permite reconducir cualquier aspecto que no esté funcionando bien en tu proyecto. Puedes también generar unos aprendizajes de los actores, que entendamos un poco mejor todo, porque cada uno de ellos va a dar un ingrediente importante en el proyecto. Permite realizar una socialización de los resultados con los actores y con la comunidad beneficiaria. Expresa las dificultades que nacen en el desarrollo del proyecto y puedes invitarlos a partir de allí a dialogar al respecto. Y por último, pues fortalece todas las competencias de los actores. El objetivo de la evaluación, por su parte, es medir esos resultados e impacto del proyecto y retroalimentar a los actores. Es importante que entiendas que estos dos aspectos son tan importantes como formular el proyecto, porque esa retroalimentación permite que el proyecto avance. De hecho, hasta puedes hacer una segunda fase si es el caso. ¿Cuáles son los principales aspectos de lo que debe ser monitoreado o evaluado? Uno son los productos, o lo entregable, las actividades que se realizan,
los resultados basados en los indicadores definidos y que también contemplan de alguna manera el desempeño de los actores, la ejecución presupuestal, si se logró, si no, si hubo desfase y la operación administrativa. Una forma muy fácil de monitorear los proyectos son a través de reunión con los actores. Vas a recolectar toda la información que ha arrojado las diferentes tareas que están en la matriz de la estrategia, vas a realizar reuniones de socialización, después vas a analizar en conjunto todo eso, si se cumplió o no los indicadores, ver el cronograma, cómo se realizó, las responsabilidades, cómo se llevaron a cabo, vas a identificar las dificultades y vas a aportar en la generación de ideas de solución de esas dificultades. Posteriormente pueden definir en conjunto acciones correctivas, ajustes a la estrategia y al final van a socializar los resultados. Es una manera de monitorear y eso lo pueden hacer en la frecuencia que ustedes consideren y también lo pueden incluir en el cronograma del proyecto. Ahora es una parte ya final del proyecto y es definir los riesgos que tienes en el mismo, ¿sí? ¿Qué son los riesgos? Los riesgos es toda la información, todo lo que puede afectar tu proyecto, que puede impactar negativamente el proyecto. Los riesgos siempre van a estar y los riesgos no se identifican para no hacer el proyecto, sino para entender qué es lo que lo puede afectar y encontrar unas maneras de mitigar o disminuir ese impacto. Aquí hay una matriz o un pequeño cuadro donde puedes ver ejemplos de esos riesgos. Recuerden que los riesgos pueden ser altos, medios o bajos y que en esa proporción los debes medir, los debes identificar. También lo puedes hacer de 1 a 5, 1 siendo bajo y 5 siendo alto. Y por último, la actividad que cierra esta cartilla te invita a construir o a escribir tu proyecto social. Si lo quieres presentar para que te den recursos en alguna entidad o sencillamente quieres hacerlo por hacer tu ejercicio minucioso, pues vas a encontrar todas las fases para construir o para escribir tu proyecto. Debes generar un nombre, explicar los antecedentes de tu proyecto, la duración del mismo, la justificación, o sea, la descripción de las motivaciones que te llevaron a hacer ese proyecto, los objetivos, la estrategia, la forma de monitorear y evaluar tu proyecto, la población que se va a beneficiar, el presupuesto, el cronograma y los riesgos. Básicamente, todo lo que has realizado hasta el momento en el desarrollo de tu proyecto lo vas a condensar en un documento. Muy sencillo, debe ser corto, puedes utilizar solamente los cuadros y en esa medida vas a integrar algo que la gente pueda leer y entender. Agradezco mucho que te hayas centrado en esta cartilla, espero que te sirva mucho a ti y a tu equipo y que con esto pueden hacer grandes transformaciones ambientales en sus comunidades.